Muy buenas noches, químicos. ¿Cómo nos va? ¿Escuchan? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, Buenas Buenas tardes profesor. por la noches. noche. ¿Cómo nos va? Bien, profe. ¿Ustedes Ah, cómo se bueno. encuentran? Excelentemente excelente. Me alegra mucho. ¿Este R de quién será? Eso no. No tengo idea. Toca que sacarlo. ¿Quién será? Sé, ni idea. Toca sacarlo porque eso aquí, quitar de la reunión. Ni siquiera lo deja quitar. Saliendo Ya, ya. Listo. Bien. ¿Qué tal estuvo esta semana con las actividades? ¿Cómo nos fue? Estas 2 semanas, incluyendo una semana de vacaciones. no, yo no tengo vacaciones. Ah, el viernes pasado tuvieron vacaciones. Bien, eh, hoy les subí material sobre el tema de hoy, 2, 3 artículos súper bacanísimos sobre la historia de la química analítica de los procedimientos. El tema de hoy es curvas de calibración, regresión lineal. Entonces ahí muestran cómo ha evolucionado en esos 3 artículos, diversas aplicaciones y también está el archivo que vamos a trabajar hoy, lo reconocen por la fecha de hoy, para que por favor lo bajen y lo tengan disponible. ¿Listo? Como siempre, por favor, ¿quién me colabora para que por favor me avise si algo sucede mientras estoy presentando? Yo, ¿Quién de los profe, yo le colaboro. Rubén? Listo, Sí, gracias, señora. Rubén. Vale. Muchísimas gracias. ¿Listo? Por favor, me cuentan que están observando, a ver si salimos hoy La fácilmente. dijo Pito. Juan Diego, la ranita. La ranita dijo Juan Diego, listo. Entonces vamos a trabajar aquí. ¿Listo? Estamos en la sesión número 5. Entonces, ya vimos los límites, precisión, veracidad, robustez. Y hoy vamos a ver linealidad. Y dentro vemos selectividad, sensibilidad. Y también vemos aplicabilidad que tiene que ver también con el efecto matriz. ¿Listo? Entonces, como siempre, hacer un repaso del marco teórico histórico del concepto que vamos a analizar hoy. Si tienen alguna duda, recuerden preguntarme, por favor. De acuerdo con la IUPAC, las curvas de calibración es una relación funcional, no necesariamente estadística, para el proceso de medición química, que relaciona el valor esperado de la señal, del mensurando, versus la concentración del mensurando, la respuesta analítica, la respuesta química del mensurando o del analito. Es una representación gráfica correspondiente con un solo analito y se denomina curva de calibración. ¿Qué sucede cuando tenemos varios analitos? Como puede llegar a suceder en orgánica o inorgánica. Diferentes técnicas yo puedo, sobre todo en orgánica, yo puedo cuantificar diferentes analitos, entonces ahí hay varias estrategias analíticas, valga el pleonasmo, para poder cuantificar simultáneamente varios analitos. De acuerdo con la ISO, ella explícitamente se refiere a lo que dice la ISO 9000 o la ISO 17000, la cero, en su glosario, que se refiere a las generalidades de lo que necesitamos en la 17025, que es un gráfico que relaciona la respuesta de un instrumento de medición con concentraciones y valores de referencia conocidos. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que preparar una serie de patrones con un material de referencia certificado, es algo altamente relevante que dice para todas las verificaciones analíticas, que independientemente de la metodología, se debe usar un material de referencia certificado. Pero ¿qué sucede cuando no tenemos ese tipo de material? Entonces uno selecciona una muestra que sea representativa de las técnicas del proceso analítico que está en cuestión
Me voy a lo que conozco, que es el petróleo. Entonces, por ejemplo, en el ICP tenemos el petróleo de Castilla y tenemos como unos 6 u 8 litros que eso alcanza como para 5.000 años. Ya lo hemos caracterizado todo con todos los métodos que se representaban que se reportaban en el laboratorio y se había enviado a pruebas interlaboratorio tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, con eso ya teníamos, si bien no vendían ese estándar certificado nosotros, mediante pruebas analíticas e interlaboratorios conseguimos certificar nuestro propio patrón y con ese era que verificábamos y hacíamos cartas de control y cuando era necesario volver a verificar métodos, ese era nuestro elemento, nuestro petróleo, ¿sí? Esa es una estrategia que se puede usar. Porque ya sabemos que los estándares, los materiales de referencia certificados son extremadamente costosos y aún más cuando estamos hablando de mezclas complejas que necesitamos más de un analito a cuantificar. Permite determinar la concentración de una sustancia conocida en una muestra midiendo la respuesta del instrumento y comparándola con la curva. Aquí en este contexto voy a aprovechar para recordar cosas que suceden cuando estamos trabajando puntero, cuando estamos trabajando con curvas de calibración. Nosotros ya conocemos nuestra gran amiga, la ley de Beer, que puede tener desviaciones negativas o desviaciones positivas de la ley de Beer. Y esta se puede presentar tanto para bajas concentraciones como para altas concentraciones. Lo cual quiere decir que una vez yo haga la curva de calibración, lo primero que tengo que hacer es el gráfico para poder identificar realmente cuál es el rango de concentración o el rango de trabajo. ¿Qué dice la ISO de cuáles son las características que debo tener en cuenta al momento de hacer una curva de calibración? Debo evaluar la competencia técnica donde los laboratorios deben demostrar que son competentes en la creación y uso de curvas de calibración para obtener resultados válidos. Allá en la norma, en el acápite en el capate, aseguramiento de la calidad de los resultados, hay una serie de estrategias que dicen qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Entonces, ahí en ese se dice, se debe hacer la curva con tantos puntos separados, tantas cosas, si el R debe ser mínimo tanto, los criterios de aceptación, como los criterios de aceptación o las reglas de decisión para las cartas de control, para los blancos, para la relación señal-ruido, todo lo que hemos venido hablando. Entonces, eso quiere decir que explícitamente el laboratorio o quien quiera validar un método debe tener un procedimiento, un párrafo que diga, estos son mis parámetros y están basados en tales normas o en la experticia que yo tengo sobre ese método y sobre el instrumento para decir que mis datos no se pueden salir de estos límites. Se hace un programa de calibración. Entonces, por ejemplo, en docencia, ¿qué se debe hacer? Como las curvas son preparadas por diferentes personas con diferentes competencias técnicas, entonces cada vez que se va a usar un equipo se debe hacer una curva de calibración. Razón número 1, los equipos se apagan y al apagarse la estabilidad del voltaje cambia, creo que eso ya lo han visto algunos. Razón número 2, los reactivos que utilizamos no son de alta calidad y ellos pueden cambiar, algunos se fotoxidan. Razón número 3, algunas sustancias se fotoxidan, entonces ellas cambian, inclusive se debe generar un color o un cromóforo, cualquier otra sustancia, alguna respuesta que cambia con la luz o con el tiempo. Entonces se tiene que hacer curvas de calibración. Y así varias características. Entonces, en docencia, siempre que se apaga el equipo, de un día para otro se debe volver a hacer curva. Y si ya se tiene el equipo estable, no se apaga, no se desconecta, sino solo se apaga, solo se pone en modo offline, le llamo yo, pero no está apagado, sino está corriendo con unas mínimas cantidades para permitir que se apaga la lámpara o el detector y se deja que él funcione para que no se llene de humedad o que las condiciones analíticas estén estables. Entonces ahí se pasa a blanco, se hace una lectura de relación señal-ruido y se pasa a un estándar y se compara con la carta de control. Si todo está bien, se sigue, y si no, nuevamente curva de calibración. Trazabilidad. La trazabilidad es que asegura que en la trazabilidad de mediciones, incluyendo la trazabilidad de los patrones de referencia utilizados para elaborar la curva. ¿Qué es eso?
Trazabilidad es el camino, explícitamente en química analítica, es el camino que recorre cualquier material de referencia certificado. Entonces, ustedes han tenido la oportunidad de tener materiales de referencia en su mano o reactivos de buena calidad. Ellos van a tener, así como nosotros, los seres colombianos, un número de cédula. Entonces, pueden introducir el número que tiene ese documento. Es diferente al CAS, porque el CAS es la característica química, pero cuando sale de un lote tiene un certificado y un número de referencia. Se puede introducir en el fabricante ese número y le dice exactamente todo el procedimiento de dónde llegó. Y también cuando está dentro del laboratorio hay que hacer una trazabilidad. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, los de absorción atómica que vienen por 1 litro de 1000 ppm, entonces eso no se acaba nunca, pero yo no puedo tener ese tarro abierto, porque yo tengo abierto, todo el mundo lo manipula, entonces aquí con la alta temperatura se volatiliza, entonces cambia la concentración, se puede contaminar o algo. Entonces lo que uno hace es fraccionarlo, ¿sí? Lo fracciona y lo guarda en una nevera, la ISO 17025, y inclusive el mismo proveedor de los estándares dice cómo se tiene que guardar, cómo se tiene que almacenar. En el caso de los estándares orgánicos, lo que se hace, tienen ampollas de 1 mililitro, ¿sí? Y de 100 o de 1000 ppm, dependiendo de lo que uno lo compre. Entonces, lo mismo, se fracciona, se cierran. Yo en el ICP la cerraba con nitrógeno líquido, la congelaba y luego la sellaban, las ampollas. Y solo cuando se me acababa ese estándar, abría el siguiente. Y entonces garantizaba, como estaba sellada en una ampolla, como las cuando le ponen a inyecciones, garantizaba que la concentración estuviera bien. Por eso es que es tan bacano utilizar estándares en materiales de referencia sólidos. Pero hay que tener cuidado que no se hidraten, que no se fotooxiden, que no se contaminen. Por eso se deben mantener en su frasco original. Y yo lo que normalmente es que ese frasco lo introduzco en otro frasco y ese frasco está lleno de sílica y eso está en un desecador que está lleno con sílica. Entonces está doblemente protegido. Entonces, esos son los cuidados que hay que tener y esa es a lo que se refiere la trazabilidad. Inclusive en los laboratorios acreditados, por ejemplo, en el ICP o en la Universidad Federal de Bahía, en el laboratorio donde están estas chicas, yo implementé que en el informe, en el reporte que sale del laboratorio, en la parte de abajo, observaciones, dice cuál fue el estándar que se utilizó y dice el código del estándar. Entonces uno puede tomar ese número y lo busca y verifica si el estándar está vigente, porque a veces utilizan estándares vencidos que porque no se dañan, ¿sí? Pero esos son parámetros de calidad. Entonces, a eso se le llama ¿qué? Trazabilidad. La ruta que sigue un material de referencia certificado. Validez de los resultados, pues lo que les comentaba, lo que dice allá en aseguramiento de la calidad de los resultados en la ISO 17025, de cuáles son las consideraciones que tengo yo como analista o laboratorio para establecer cuál es el rango o cuáles son los criterios de aceptación o las reglas de decisión que utilizo para garantizar que mis resultados son fiables. Métodos y equipos. Recordemos que incluye, cuando yo estoy validando un método, yo tengo que analizar absolutamente todo. Y por eso es tan interesante el método 6M. Materiales, metodología, medición, mano de obra, medio ambiente y se me olvidó una M. Sí, cada uno de ellos empezamos a discriminar qué es lo que sucede con cada uno de esos parámetros y verificamos cómo se hacen las acciones correctivas o preventivas de cada uno de esos puntos para garantizar que mis resultados son idóneos y fiables analítica, estadística, química y científicamente. ¿Qué dice la Euraquem? La Euraquem no expresa explícitamente qué es una curva de calibración. Sin embargo, como ya hemos visto que la Euraquem, el Vocabulario Internacional de Metrología, la ISO y todos los que trabajan en verificación de métodos, ellos se cruzan la referencia, se cruzan la información. Entonces, él dice que mantiene el concepto general de química analítica de lo que es una curva de calibración, de cuáles sus funciones. Se hace una representación gráfica, lo mismo. Se utilizan soluciones estándar, lo mismo. Se evalúa la respuesta del instrumento, ¿sí? Entonces ya sabemos que la respuesta es directamente proporcional a la concentración, ya sea en voltaje o amperio, o sea en cuentas, como sucede en cromatografía.
o sea en absorbancia, como sucede en UV visible, espectroscopía UV visible, o en otras unidades. Algunas ya podemos nosotros hacer el artilugio allá en el software para que nos dé la respuesta en las unidades en las que estamos trabajando. Interpolación y extrapolación. ¿Para qué? ¿Cómo se hace eso? A partir o del método gráfico o a partir de qué? De la ecuación de regresión lineal se hace la interpolación o la extrapolación para cuantificar una muestra. Eso ya estoy hablando con químicos, entonces lo manejamos muy bien. Con el histórico, me puse a revisar por allá algunas cosas para saber si de cuándo empezaron a trabajar esto de la regresión lineal. Aquí hay más atrás, antes de 1860, hay más atrás, pero los primeros reportes serios que hay es a partir de Bunsen y Gustav Kirchhoff, que ellos empezaron a evaluar, a reconocer si los espectros eran reproducibles, si entre uno y otro su respuesta, su señal era representativa. Entonces tuvieron que empezar a utilizar patrones para verificar sus espectros. Y lo hacían en términos de ¿qué? De voltaje y amperes. En 1880, Michael Gove usó un estándar interno por primera vez para espectroscopía de llama, precisamente relacionada con ¿qué? Con los espectros. Necesitaba saber si la respuesta que estaban presentando a la espectroscopía de llama era proporcional o le podía cuantificar el contenido de determinados metales, porque trabajaron inicialmente con metales, para saber si esta respuesta era proporcional a la concentración que tenía determinada muestra o determinado material. Entre 1890, entre 1900 y 1930, a partir de los trabajos de Kirchhoff-Bunsen, se implementó la ley de Beer. ¿Y qué? Se hacían variaciones en varias aplicaciones y entonces fue August Beer quien realmente creó el concepto de absorbancia a partir de qué? De esta definición de los espectros y consiguió matemáticamente demostrar que la absorbancia era directamente proporcional a la concentración. En 1935, Cohen empezó a hacer análisis de trazas con fluorómetros. Entonces, él utilizaba era fluorescencia, ¿sí? Entonces, como ya no eran, antes de los 1860, muchos análisis se hacían por métodos clásicos, ¿sí? Entonces, el rango de cuantificación era en el rango de los porcentajes o máximo los miligramos por litro o por miligramos por kilogramo. Pero ya con el avance del tiempo y la tecnología, entonces ya se vio la necesidad de analizar cantidades en magnitudes más pequeñas y empezaron a definir el concepto de trazas, ¿sí? Trazas es aquello que está abajo del orden de los microgramos. Entonces aquí Cohen empezó a hacer ese tratamiento y como eran cantidades tan pequeñas, pues necesitaba utilizar estándares para verificar que realmente estaba esa concentración. En 1950 tuvo un hito grandísimo en el desarrollo de la espectroscopía atómica y la absorción atómica, lo cual significó un gran uso de la ley de Beer para poder cuantificar diferentes analitos. Entre 1957 y 1960, técnicas de laboratorio clínicos, ¿sí? Y empezaron a ¿qué? A automatizarse. Entonces empezaron a haber muchas técnicas de instrumentales en las cuales incluían automuestrador. ¿Quiénes fueron los pioneros? La química de laboratorios clínicos, pues por la cantidad de muestras. Entre 1960 y 1970, la cromatografía, las masas, y también se empezaron a incluir métodos computacionales. Entonces se hacían entre los métodos computacionales tanto la innovación de los software para poder comunicar los equipos con un computador y poder tratar toda esa información. Entonces se tuvo la necesidad de introducir en esos diseños de tomas de datos, de convertir esa señal análoga en la señal digital, análoga en términos de voltaje, de voltios, de corriente, de carga masa, todas las diferentes sumas en las que detectamos los métodos cuantitativos o cualitativos, convertirlos en una señal digital, ¿sí? Eso da. O sea, en ceros y unos, que fue lo primero que prevaleció. Entonces, por ejemplo, salía un
código ASCII ceros y unos, y eso era lo que representaba y lo convertía o en un cromatograma, o en una tabla de datos, o en un fragmentograma, o un espectro, cualquier cosa. Entonces, con el tiempo se vio la necesidad de incluir a esos métodos computacionales la cuantificación. Entonces ya empezaron esa articulación entre los ingenieros de sistemas, los que manejaban eso, y los químicos para poder introducir en estos software que manejaban los equipos los métodos de cuantificación. Ya más recientemente observen los saltos cuánticos que ha habido en esa evolución. No sucede lo mismo que sucedía con otros parámetros de verificación analítica, que eran un trabajo arduo. En el 2014, Berry y su equipo empezaron a trabajar sobre la capacidad de detección y de cuantificación, ¿sí? Asumo que eso está relacionado con lo que veíamos históricamente también con el límite de detección y el límite de cuantificación, cómo evolucionó con el tiempo. En el 2019, pues Burns y Walker hicieron una revisión del origen de los métodos de adición estándar. Por acá, desde esta época, desde 1935, se empezaron a trabajar adiciones de estándar, porque como las concentraciones eran tan pequeñas, era muy difícil cuantificarlas, lo primero que se les ocurrió fue adicionarle un estándar. Aquí fue Burns y su compañero quienes hicieron un estado del arte muy bacano, y ese documento yo se los compartí a ustedes. También les compartí, creo que que habla también de historia. Y la importancia de, además de utilizar las curvas de calibración, adicionar estándar para poder cuantificar determinados análitos. Y todos llegamos a ¿qué? A la versión del 2025 de Durachem, que es una revisión muy buena. Es la más reciente de todo lo que hemos visto hasta ahora. Si vamos a todos los diferentes métodos, todos se recopilan. Lo que me encanta de la Durachem, se recopilan y se aglutinan en ese procedimiento, que es el más reciente, que ustedes lo tienen y lo hemos trabajado desde la primera sesión, y nos permite ver, sobre todo en argumentación e interpretación, en criterios de aceptación y reglas de decisión, porque básicamente todas, ya sea la ISO, ya sea la STM, ya sea el estándar métodos para aguas residuales y naturales, ya sea todos ellos, las reglas son básicas. La ventaja, el hito que tiene Laura Kemp es que le ayuda también a tomar reglas de decisión o criterios de aceptación. Por favor, ¿tienen alguna duda hasta el momento? Estoy hablando muy rápido. ¿Los escucho? ¿Ya me cansé de la garganta? No, va bien, profe. ¿No voy bien? Vas bien. Listo. Bien. Nos vamos acá. Bien. ¿Qué dicen las diferentes fuentes de qué es lo que es una curva de calibración? Tengo una curva de calibración donde como variable independiente tengo la concentración teórica a partir de preparación de estándares, ¿sí? A partir de usando materiales de referencia de diferente concentración, y esto me va a dar una respuesta. ¿Qué debo de identificar en una curva de calibración? Observen que aquí ya nos están tomando en cuenta la relación señal-ruido, porque estamos hablando de métodos instrumentales. Tengo varios límites acá. Límite de detección, que es la misma cantidad mínima que el método detecta. Límite de cuantificación, que es la cantidad mínima que el método me cuantifica. Y límite máximo que yo puedo cuantificar. Quiere decir que para este caso mi rango de cuantificación está en este lado. Entre este punto y este punto, porque a partir de este punto ya tengo desvíos de la curva de calibración. Entonces, este es mi rango de trabajo, por eso le llama rango dinámico. La sensibilidad está relacionada ¿con qué? Con la pendiente que tiene esa curva. ¿Qué es la sensibilidad? ¿Qué tanto señal varía a medida que yo aumento la concentración? Lo ideal es que se acercara a 1, pero no siempre va a suceder porque la respuesta química y la respuesta analítica no necesariamente son en proporcionalidad 1 a 1, ¿sí? Lo ideal sería que se fuera de 1 a 1, quiere decir que si yo aumento, qué sé ya, 10 miligramos, aquí la señal aumente 0.1, 0.2, dependiendo si, por ejemplo, si es ley de Beer o cualquier otro, pues que sea directamente proporcional para que esto
se aproxime a 1 a 1, que la estequiometría sea 1 a 1, pero no siempre sucede. A eso se le llama, ¿qué? Sensibilidad. ¿Qué recomiendan los diferentes métodos que yo haga? Dice que tengo que definir el rango de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué llegue a suceder? Por ejemplo, yo necesito cuantificar nitrógeno en diferentes muestras de agua. Entonces, tengo una que son aguas naturales, donde se sabe que en las diferentes fuentes de nitrógeno, tanto amoniacal como nitritos y nitratos, están en concentraciones pequeñas. Y tengo aguas que provienen de una planta de productos lácteos. Automáticamente son escalas completamente diferentes. Eso quiere decir que tengo que tener dos curvas de calibración diferentes, una para bajas concentraciones y otra para altas concentraciones. Entonces, lo primero que tengo que hacer es definir el rango de trabajo. Más adelante vamos a ver qué nos dice la Uraquem, de cuántos puntos y cómo se hace eso. Con base en ese rango de trabajo, entonces supongo que tengo, vamos a asumir que para aguas naturales no tengo, qué sé yo, un valor, no sé, de hasta máximo 120 miligramos por litro, o así siendo exagerada, máximo 120. Entonces yo digo, bueno, 120 lo quiero como más o menos que más o menos la mitad, entonces va a trabajar hasta 300 miligramos por litro, de forma tal que mis valores medios queden en donde, en el centro, la mitad del medio de la curva, para que no vaya a tener problemas de desvío ni para concentraciones bajas ni para concentraciones altas. Es decir, que yo trabaje donde, en la mitad de la curva. Preparo mis estándares y dice todos los procedimientos, dice que los debo preparar a igual distancia. Entonces, si por ejemplo voy hasta 300, entonces voy a decir que preparo, eh, eh, si yo tengo suficiente vidrería y suficiente paciencia, y como lo dice la norma, preparo 10 patrones de 30 en 30. Entonces me salen 10 hasta 300. Si no tengo suficiente paciencia y el tiempo me apremia y ya conozco mi método muy bien, entonces puedo preparar de 60 a 60, ¿sí? Una vez he preparado los patrones, mido la respuesta analítica en el instrumento, independiente del método que sea, genero la curva gráfica y el método, aplico la ecuación y los criterios de aceptación o las reglas de decisión. Mido muestras desconocidas por interpolación o extrapolación y verifico mis criterios de aceptación, lo que dice allá la ISO 17025. Reglas de decisión o criterios de aceptación. Y si no funcionó, ¿qué hace? Vuelvo a repetir el proceso. Por eso antes de medir las muestras, porque hay unas muestras que son muy delicadas, ¿sí? Bueno, sobre todo en investigación, hay que hacer todo esto antes de qué, de ir con las muestras, ¿sí? Porque si no, después vamos a perder tiempo y ante todo vamos a perder reactivos y nosotros sabemos que estos parámetros son, los materiales de referencia certificados son extremadamente costosos. Por eso se debe conocer muy bien las características analíticas antes de lanzarse a preparar concentraciones y todo. Aquí tenemos varios parámetros, ¿sí? Acá tenemos que el intercepto es el blanco, ¿sí? Es decir, sería mi límite de detección, que sería la cantidad mínima que el método detecta cuando la concentración de manalito es 0, ¿sí? Es el intercepto, es el blanco o el límite de detección. Acá tenemos la regresión lineal, la sencillita, no lo hacemos por el método de las varianzas, sino sencillito, ¿sí? La regresión lineal sencillita. Ya sabemos que la pendiente es la sensibilidad, ¿sí? En esta no tenemos desvío de la concentración, aparentemente, pero yo no trabajaría ni abajo de 1 ni arriba de 5 porque son límites. Entonces, en mi caso, yo trabajaría entre 2 y 5 para garantizar que mi muestra está bien. Algo altamente importante y que se debe analizar para saber si mi método es fiable, la primera regla de decisión o el primer criterio de aceptación es el coeficiente de variación, la correlación. Entonces, en este autor, que ustedes pueden consultarlo, y creo que yo les bajé el documento, él nos dice que si está alrededor de 0,7, es decir, que tenemos un 70% de linealidad, es pésimo. Y entre más 9 tengamos en nuestra regresión lineal, va a decir que es mejor nuestra linealidad. Pero hay que tener cuidado, porque hay métodos que con el 70-80% no van a aumentar de ahí, ¿sí? La respuesta química
en el instrumento no va a dar para más. Pero para eso yo tengo que haber hecho muchísimos ensayos para comprobar que mi método no va a subir de 80, un 70, 80% de correlación lineal, ¿sí? Debo demostrarlo con ensayos, con artículos y todo. Pero en general, mínimo se aceptan ¿cuántos 9? 3. Y si a eso se le caracteriza como una regresión lineal buena. ¿Listo? ¿Qué nos dice Laura Ken? Y especialmente la guía más reciente de Laura Ken, de qué es lo que debemos hacer para cada una de ellas. Acá está en inglés, de aquí. Ok. Además también nos dice, la puse al revés, de haber puesto primero esto. Además de decir que la Huracán, ¿de qué forma puedo yo calibrar? Puedo calibrar por calibración externa, es decir, preparo una serie de patrones con material de referencia certificado de concentraciones y los leo en el instrumento. Se llama externo. Adición estándar. Entonces, una vez más, voy a lo que conozco y trabajo bastante. Con petróleo. Petróleo, las matrices son extremadamente compuestas, complejas, ¿sí? Tanto que la cromatografía no es capaz de resolverlas. Entonces, en el caso de los biomarcadores saturados, que ya son los alcanos, ya sean lineales, ramificados o cíclicos, son biomarcadores que me garantizan, me identifican las características del petróleo, de un combustible, de un compuesto de origen petrogénico. Algo así como el ADN de las personas. Imaginemos que cada uno de los biomarcadores son como el uracilo, el guanilo, todas las bases nitrogenadas. ¿Sí? Pero son tantos los picos que es muy difícil cuantificar, ¿sí? Cualificar es sencillo, simplemente por perfil cromatográfico, uno ya se familiariza con los cromatogramas, con los fragmentogramas, los iones fragmento y fácilmente se identifica cuáles son los componentes que tienen. El asunto es cuantificar. Imagínense tratar de preparar un estándar, un material de referencia certificado con tantos componentes. Entonces, muy costoso y además por su solubilidad y su complejidad es muy difícil que todo se disuelva, ¿sí? Entonces, lo que hace es que uno utiliza un compuesto que tenga el mismo comportamiento de todos los demás, en el caso de cromatografía acoplada a masas, el mismo ion de fragmentación, el mismo proceso de patrón de fragmentación, pero que no haga parte del petróleo. Entonces, para eso, en ese caso, nosotros utilizábamos el gamma serano, que es un biomarcador que el pico es extremadamente grande. Entonces, por ejemplo, yo la accionaba siempre en 100 ppm, ¿sí? 100 ppm. Y a partir de esa era la abundancia del 100%, y con base en eso, por la abundancia relativa en altura o en área, tan cansona que hasta compraba en altura o en área, y las dos me debían dar similares, y yo era bueno, integraba muy bien los picos y podía cuantificar la concentración directamente proporcional a la altura o directamente proporcional a el área, con base en qué, en la altura y el área del gamma serano. Entonces es algo que se hace, ¿sí? Para esas muestras complejas. Entonces se llama ¿qué? Adición estándar. Entonces absolutamente todas las muestras se le adicionan la misma cantidad y él se halla ya en el cromatograma y con base en eso se cuantifica. Eso se incluye en el software. Estándares adaptados a la matriz. Cuando las matrices son extremadamente complejas, como lo que sucede, le comentaba a ustedes con el petróleo de Castilla que utilizábamos allá en el laboratorio para cuantificar, entonces no existía eso, entonces lo que hacíamos era que teníamos nuestro petróleo estándar y por eso cuando teníamos que hacer cuantificación ya decíamos el gamma serano y verificábamos doble vez, tanto por el petróleo que habíamos inyectado que utilizamos de referencia como por el estándar externo que era el gamma serano, solo para biomarcadores. Y estándar interno es parecido a estos dos, son muy parecidos, estos dos son muy parecidos, ¿sí? Un compuesto diferente, pero que tengan las mismas características y la concentración sea directamente proporcional y que basen eso así. El software uno dice por las abundancias, ya sea en cuentas, si se cromatografía en cuentas o en voltaje o amperios, o básicamente por esos tres, porque por la IB débil es diferente. Bien, ¿para qué me sirven las curvas de calibración? Además de poder cuantificar mi analito en una muestra problema, ya sea por interpolación o por extrapolación.
En el momento que estoy haciendo la verificación analítica, yo debo correr varias curvas, ¿sí? Vamos a ver mínimo cuántas. Y esas curvas, a partir de esas curvas, acuérdense que nosotros diseñamos el método de forma tal que podamos hacer la mayor cantidad de ensayos posibles, de forma tal que con los datos que tengamos, con eso nos defendamos para no tener que volver al laboratorio porque eso es más costo, ¿sí? Desde el momento que nos sentamos a diseñar los métodos de verificación analítica, analizamos todas las posibilidades para que solo con los ensayos podamos obtener la mayor cantidad de información. Entonces, cuando van las curvas de calibración diseñadas en el rango de trabajo con cantidad de patrones con la misma distancia y tantos puntos mínimos. Hago las curvas y voy a evaluar dos parámetros además. Selectividad y efecto matriz. La selectividad es que es la traslación del kip, de la curva de calibración, es decir, cómo se desplazan los interceptos, cómo se desplaza, en este caso, nuestro blanco o nuestro límite de detección. Si esto se desplaza, significa que mi método no es selectivo. ¿Cómo se hace? Método 1 es, se corren todas las curvas, se hace la regresión lineal y luego al intercepto se le hace la desviación estándar entre los interceptos y cuando no hay diferencias significativas con la desviación estándar, puedo decir que mi método es selectivo. Si hay diferencias significativas, entonces reviso cuál es el valor atípico, lo elimino, vuelvo a calcular la desviación estándar hasta que optimizo mi método. ¿Sí? Pero la selectividad, ¿cómo se mide? Con la traslación, ¿con la traslación de qué? De los interceptos de las curvas de calibración. El efecto matriz es la rotación, es decir, la pendiente, es decir, también que la sensibilidad que ya la veíamos previamente. Entonces, lo mismo, aquí lo que yo voy a medir es que es la pendiente, que tanta inclinación se hace. Entonces, se hacen todas las curvas de calibración, se toman las pendientes de todas las curvas de calibración, se le calcula la desviación estándar, y si no hay diferencias significativas, entonces puedo decir que no hay efecto matriz, y si hay diferencias significativas, entonces lo primero que yo hago es voy y miro, tengo que quitar toda la curva, no un punto. Aquella curva que presenta valores atípicos la elimino, vuelvo a calcular la desviación estándar y verifico hasta que obtengo. Y si definitivamente no, me toca borrón y cuenta nada y observar qué fue, en qué fue lo que me equivoqué. Entonces observe que haciendo las curvas de calibración que puedo detectar el comportamiento del blanco, puedo límite de detección, rango de trabajo, límite mínimo inferior de trabajo, límite superior de trabajo, sensibilidad, selectividad y efecto matriz. Se ven todos los parámetros que calculo haciendo solo curvas de calibración. Por eso es tan importante este parámetro de verificación analítica. ¿Qué me dice que debo hacer? Entonces me dice la Euraken, medir blancos y materiales de referencia ¿entre qué? Entre 6 y 10 concentraciones, distribuidas como uniformemente en el rango de interés, lo que les decía hace un rato. O si voy hasta 300, entonces hago de 30 y 30, si no, lo hago ¿qué? De 60 y 60, dependiendo de mis habilidades y de tiempo y todo. Aquí dice cuántas veces de 2 a 3 réplicas. Están bondadosos, porque antes decían mínimo 7 curvas. Ahora lo revisé y dice de 2 a 3 réplicas. Supongo que tiene que ver porque ahora ya exigen que las personas que hacen estas actividades tengan una buena competencia analítica y eso permite reducir grandemente la inversión en procesos de verificación analítica. ¿Qué se hace? Se calcula la regresión lineal, los coeficientes de variación y se hacen todos los parámetros que habíamos visto anteriormente. No quite esto de aquí abajo. ¿Listo? Esa es la teoría. Cuéntenme, por favor. ¿Qué encontraron de interesante de eso que vemos hasta ahora? Los escucho, químicos, por favor. ¿Quién cuenta qué fue de interesante eso que vimos? ¿Qué no sabían? Te escuchamos, Laura. Prende el micrófono, por favor. No hay audio, Laura. Rubén, te escuchamos.
Mientras que Laura verifica lo de su micrófono. Hola, Ah, profe. muy bien. Excelente, Juan David. Pero ese es de reactivo, eso no es de estándar. No alcanzó a ver bien cómo amplió eso aquí, esta imagen. ¿Cómo amplió esta imagen? Ah, ya. Ah, de mercurio, sí, señor. Muy bien. Ahí está. Está el lote. Excelente. Y se vence supuestamente en el 2026. Muy bien, Juan David. Te escuchamos, Rubén. Ah, hola, profe. Sí, hace rato no me acordaba sobre todo el concepto que acabaste de mencionar de la selectividad, la parte de la translacional. Ujú. Y, pues me Bien. pareció interesante volverlo a recordar ahora, porque creo Es, que dentro de poco lo puedo estar utilizando nuevamente. qué bueno, me alegra. ¿Listo? ¿Quién más? ¿Listo, Laura? Seguimos en audio, Laura. ¿Quién más? A mí Buenas noches. A mí lo que me causó curiosidad es lo de las pendientes para lo de la sensibilidad de las lecturas. No lo sabía y tampoco lo sabía, no sabía tampoco lo de la parte de los interceptos. Tampoco no, o sea, no, la verdad no lo sabía. No, y qué curioso que con estos detallitos pueden cambiar muchas cosas. Literalmente. Sí, señor. ¿Listo? ¿Quién más? Listo. Dale nuevo, Laura. A ver si ahora sí. Ay, Laura. ¿Qué pasaría? Te sugiero que hagas lo siguiente, Laura. Cierra sesión, cerrando sesión, apaga el equipo y vuelve a ingresar. ¿Listo? Levanta la manito, cualquier cosita para saber que nos estamos comunicando. ¿Quién más habla mientras vuelve Laura? ¿Ninguno más? Bien. Entonces, por favor, abran el archivo de la actividad de hoy y vamos a analizar qué información tiene y qué se nos ocurre que tengamos que hacer. Por favor, me cuentan qué están observando. ¿Aló? ¿Me escuchan? Profe, ¿cómo es que se Hola, llama ese profe. archivo? Se está observando la pantalla de la hoja de Excel, la raw Perfecto. data. ¿Listo? Perfecto. ¿De qué nos estará hablando esa raw data? ¿Qué tendremos que hacer? Observen todas las hojas. ¿De qué se trata el asunto analítico de hoy, por favor? Uy, hablé 40 minutos, santo padre. Bueno, pues lo que yo observo es que se tiene aquí se va a hacer ¿qué? Unas curvas de calibración y la abundancia supongo que son las señales que arroja X o Y equipo, no sé, Así y se es. está analizando la concentración del fenantreno en ppbs. ¿Listo? Ok. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguna otra información? ¿Lo esté proporcionando? Ah, ya volvió Laura, le rindió Laura. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a trabajar en el documento. ¿Listo? Recuerden
informarme si algo no está, si voy muy rápido, para que por favor yo baje la velocidad o algo. ¿Listo? Ah, esta cosita debería existir alguna forma de mandarla de vacaciones que no le estorbe a uno. ¿Listo? Entonces aquí, efectivamente, tenemos el fenantreno, tenemos su estructura, ¿sí? Es un compuesto aromático y es de interés ambiental. Es uno de los 16 hidrocarburos poliaromáticos de interés ambiental que se evalúan en aguas, en aire, en suelos, en tejidos, en plantas, en las partes de las plantas para verificar contaminación. Y el fenantreno, tanto como todos los 16 hidrocarburos poliaromáticos fundamentales, son cancerígenos, pero también tienen origen biogénico, antropogénico, termogénico, ¿sí? Biogénico quiere decir que de los procesos biológicos, antropogénico de actividades antropogénicas como hacer el asadito, termogénico, por ejemplo, con los incendios, petrogénico quiere decir cuando utilizamos combustibles fósiles, ¿sí? Entonces, por las abundancias de esos 16 hidrocarburos poliaromáticos podemos dilucidar ya algunos parámetros, unos índices de caracterización, podemos definir de dónde provienen ellos. ¿Dónde conseguimos este tipo de patrones? Entonces, yo ingresé, el que conozco y el que es muy bueno para todos esos patrones orgánicos se llama Quirón. Es una empresa de los Países Bajos. Son muy buenos, son de excelente calidad. Entonces, si ustedes llegan a necesitar cualquier estándar de origen orgánico, entren a esta página de Quirón. Vengo aquí, yo les estaba buscando algunas cosas, pero esta es la página, se los voy a compartir por el chat para que la tengan y es excelente para todo tipo de estándares de carácter orgánico. No son baratos, no son baratos. Por ejemplo, los estándares que se utilizaron para Andrés Cerón, para Catherine y para Andrés Cerón y para Catherine, cada una ampollita de 1 mililitro, cada una costó 1.500.000 y estamos hablando que fue antes de la pandemia. Entonces piensen en el costo de esos reactivos. ¿Sí? Y los otros, pues MER también se consigue, ¿sí? Yo puse acá para los 16 hidrocarburos poliaromáticos, aquí también los consiguen en MER. También son estándares muy buenos, ¿sí? En MER consiguen orgánicos e inorgánicos. Aquí, industria de petróleo y ambiental son excelentes. Entonces ahí ya pueden ustedes conocer y si quieren, tienen curiosidad, yo les mostraré absolutamente toda la información y son 6 seguros y de excelente calidad. ¿Listo? Acá tenemos de un fragmento, ¿sí? De un compuesto cualquiera, no necesariamente el fenantreno, y observen las abundancias, ¿sí? Si ven los números de las abundancias, para yo poder generar esos datos, yo tuve que ir a revisar y recordar, y me acordaba que eran números grandísimos, pero no recordaba qué tanto, ¿sí? O sea, que tienen los diferentes iones fragmentos, los iones fragmentos, entonces el fragmentograma completo, y los diferentes iones fragmentos. Y miren los valores y ese es el pico más abundante. Mire, esos tiene 3, 6, es 24 millones, 240 millones las cuentas o abundancias de lo que tiene ahí, ¿sí? Entonces son valores extremadamente grandes. Por eso escogí estos valores, ¿sí? Les recuerdo, sus valores son, esos parámetros de abundancia son inventados, ¿sí? No son reales, no son respuestas reales de equipos. Recuerden que cuando yo les paso las, las, los archivos en Excel con información, yo voy y busco artículos científicos y miro un rango de concentración determinado, una aplicación especial, y con base en eso es que diseño los métodos. ¿Está claro? Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es esta? ¿Esta qué es? Esta cuarta hoja, ¿de qué se trata? Esa es la señal ruido de Muy bien. transmisión. Esta, la segunda hoja, ¿de qué se trata? El blanco. Y la primera es ¿qué? La segunda, ¿La de las perdón. muestras? No, material de referencia certificado. Sí, porque estamos haciendo las curvas de calibración. No tenemos muestra. ¿Listo?
Vamos a ver si adivina quiénes son los analistas de hoy. ¿Quién se le ocurre quiénes son los analistas de hoy? ¿Tiene una Juan idea? Diego, Juan Diego. Uno de los Juanes, nosotros tenemos hoy como 3 Juanes, ¿y quién más? Nicolás. Eso, muy bien. Vamos a ver quién es uno de los muchos Juanes o Nicolás está como mejor analista. ¿Listo? Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ¿qué? La regresión lineal. Para hacer la regresión lineal, ¿a dónde vamos? Vamos a datos. ¿Listo? Todos en datos. ¿Ya? En datos tenemos que tener activado esto que dice análisis de datos. Por favor, verifiquen si en su Excel tienen activado esa herramienta. Y si no me indican para orientarlos cómo la pueden activar. Aunque creo que ya lo habíamos hecho en una sesión pasada. Profe, ¿será que alguien me podría facilitar el archivo? Es que no lo he podido descargar. Alguien, por favor, por el chat se lo comparte, por favor, alguien que ya lo haya bajado. Y verifiquen que en su Excel tengan esto, análisis de datos. ¿Por dónde van? Por datos. ¿Ya lo tienen? Por favor. Levanten la manito si lo tienen activo en su Excel ese análisis de datos, por favor. Muy bien, Rubén. ¿Quién más? Muy bien, Sergio. Muy bien, Laura. ¿Los demás? No, profe. Bien, entonces les voy a indicar cómo se hace. ¿Listo? Por favor, atentos. Voy a ir paso a paso. ¿Listo? Estoy en el Excel. Voy a archivo. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Listo? Bajamos a más y vamos a opciones. ¿Listo? Señora. En opciones, despejamos que se active y vamos a complementos. Complemento. Sí. En complementos vamos a complementos de Excel y le decimos ir. Complemento de Se despliega esta ventana. ¿Listo? ¿Se Profe, escucha? anteriormente, ¿dónde le dio? ¿Eurocentric o dónde le dio? Herramientas para No. análisis. Herramientas para análisis y le da ¿qué? Aceptar. Y automáticamente en Listo. datos se le dará activado análisis de datos. ¿Ya? Ya hice lo que usted explicó, profe. ¿Listo? Perfecto. Entonces ya ella tiene análisis para datos. ¿Listo? Todos ahí. Entonces vamos a hacer la regresión lineal primero porque para poder calcular los otros tenemos que tener esto. ¿Qué vamos a buscar? La respuesta en qué? En miligramos por litro. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la regresión lineal. ¿Cuántas regresiones lineales vamos a hacer? Pues escucho. 3. ¿Tres? No. 1, 2, 3, 4, ¿Serían 6, 5, profe? 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer es lo que nos sugieren todos. ¿Qué hacemos? ¿Qué? Grafiquemos. ¿Listo? Las podemos hacer al tiempo o las podemos hacer una por una. Vamos acá. Vamos a Profe, utilizar. Señora. Profe, estamos mirando Ah, deje de no está compartir. compartiendo el Excel. Dejé de compartir. Alguna cosa pasó. Gracias. Sí, ya me di cuenta. Ahora sí. sí, profe. Sí, profe. ¿Listo? Vamos a avanzar aquí. Entonces seleccioné todas las curvas. ¿Listo? ¿Y dónde cierro esto? ¿Dónde puedo yo dejar de compartir? Ah, es que dije dejar de compartir y puedo se cerró. Vamos acá.
y vamos a utilizar esta para que se pueda ver. ¿Listo? No vamos a forzar los puntos y vamos a utilizar esta. ¿Listo? La voy a poner toda y ahorita les hacemos una por una. ¿Y qué hacemos? La vamos a mandar a una hoja nueva. Con el gráfico. ¿Listo? Y les va a quedar así. Y aquí tenemos todas las curvas. ¿Listo? ¿Listo? Esta profesora, ¿cómo es de buena para inventar datos? ¿Qué podemos decir de esa curva en lo que se ve aquí? ¿Cómo se llama el eje X y cómo se llama el eje Y? ¿Qué pongo en el eje X? La concentración, venga a ver. Sí. ¿La concentración de quién? Del penetreno. Concentración. ¿En qué unidades? Si no está, no me acuerdo, en ppb, Pero que creo que son nanogramos por litro. nanogramos por litro. Listo. Juan David, ahora ya no se utiliza mucho el término ppm, ppb, porque puede ser muchas cosas. ¿Listo? Entonces debes decir nanogramo por litro, nanogramo por kilogramo sí, cualquier otra conversión. ¿Listo? Ok, ¿Y cómo se llama nuestra variable de respuesta? abundancia. Muy bien. ¿Listo? Y aquí vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Listo? Hasta 180. Vamos aquí a ajustarlo para que nos quede exactamente hasta 180. ¿Listo? Nos quedó ahí. Todo nuestro rango es exactamente, podemos trabajar en todo el rango para todas las curvas que se les ocurren. Pues yo veo que en los últimos como 3 puntos está como raro. ¿No? Exacto. O sea que, ¿qué? ¿Dónde Ajá. sería mi trabajo, mi rango de trabajo? Yo trabajaría por ahí desde este punto, ¿sí? Y máximo trabajaría este rango. Este sería el límite inferior de trabajo, este punto, este, y este, ¿cierto? O sea, como 140 sería mi, ¿qué? Mi límite superior de trabajo, porque de aquí para allá ya hay cosas sospechosas, ¿cierto? Ya hay desvíos de la linealidad. ¿Este punto cómo se llama? Es el intercepto, ¿no? Intercepto. Sí, más analíticamente que nos dice que cómo se llama. Selectividad. Mm, no, para hacer la selectividad tengo que hacer otra cosa. ¿Qué otro sinónimo recibe esto? Este punto. Reciben dos sinónimos, además de intercepto, ¿qué otro? Límite de detección. Blanco. Muy bien, excelente. Límite de detección, ¿y cuál sería el otro sinónimo? Blanco. Excelente, ¿cierto? Entonces, intercepto, entonces también se llama como límite de detección y también se le conoce como ¿qué? Como blanco, ¿listo? Que es la cantidad mínima que mi método es capaz de detectar. Observe que ahí no está cuantificando, ahí está ¿qué? Detectando. ¿Está claro? ¿Listo? Bien. Aquí están todas las curvas, pueden observar todas las curvas, ¿sí? Profesora, excelente para inventar datos, ¿cierto? Los que estuvieron conmigo en el CIMEDIO aprendieron cómo hacer eso, ¿cierto? Sí, profe. Entonces vamos a poner el límite inferior de trabajo. Parece que hacemos. Seleccionamos el gráfico. Vamos aquí a ilustraciones. Y vamos a seleccionar una línea y ponemos nuestro límite inferior de ¿qué? Uy, esa línea me quedó bien choneta. ¿Cómo se llamaría este? ¿Nuestro qué? ¿Cómo le vamos a llamar? Límite de cuantificación. Límite inferior de trabajo. ¿Listo? Límite inferior de trabajo. Recuerden que también podemos seleccionar aquí. ¿Listo? Este se llama límite inferior de trabajo. ¿Listo?
ya que concentraciones inferiores a esa no vamos a cuantificar. ¿Listo? Ahí está bien, lo que usted diga. Mm. ¿Cuál fue el color que escogimos? Vamos a asumir que este. Y ahora vamos a seleccionar el límite. Recuerde que el truco es que esté el gráfico seleccionado y no me quiso hacer caso. Control V. Control Z. Deje así. Vamos a insertarlo otra vez porque no quiso obedecer. ¿Listo? Vamos a insertar imágenes, figuras. ¿Y dónde lo vamos a poner? ¿En qué concentración lo vamos a poner? ¿Por acá? Ahí está bien el límite superior de trabajo. No, un poco más a la izquierda. Un poquito ¿Por más qué? abajo. Antes de 140, el punto anterior. ¿Por qué? Porque es el rango que nos muestra mayor linealidad. Perfecto. Muy bien, Rubén. ¿Listo? Entonces, ese sería nuestro límite superior de trabajo. Dale. La interfaz de silla teclado está complicada. ¿No? Centradito. Ya, y eso está en un lindo, precioso y maravilloso naranja. No, este es un color más oscuro. O este. Bueno, vamos a asumir que es ese. ¿Listo? Aquí está. Es decir, que nuestro rango de trabajo de dónde a dónde está. Nuestro rango de trabajo va de dónde? De aquí, acá. ¿Listo? ¿Cómo se le llama esa línea azul? ¿Está ¿Y bien, Rosy? era trabajo dinámico? No. Rango. Sí. Exacto, muy bien. Rango dinámico de trabajo. O sea que las concentraciones las voy a trabajar en ese intervalo. Ni por debajo ni por encima. ¿Alguien puede deducir por qué si de aquí para abajo, antes de 20 no se ven desvíos de la ley? ¿Por qué no graficamos antes de 20? Profe, no le entendí la pregunta. ¿Por qué no incluimos desde cero el rango de trabajo? Pues primero para tener una mejor confiabilidad, ¿no? No hemos cuantificado, no hemos evaluado el límite de cuantificación. No sabemos si está por debajo o por encima. ¿De Sí, acuerdo? pero digamos, Te escucho, Juan David. ya que estoy procesando aquí la información y ya le comento. Listo. ¿Alguien más? Listo. Entonces ahí tenemos nuestro gráfico. ¿Listo? A ver si me permite hacer control N. No, no me permite aquí unir. ¿Sí? Entonces aquí ponemos el número del gráfico y ya tenemos ahí lo que nos decía. ¿Listo? Entonces vamos a ahora hacer regresiones lineales. Método 1, puedo hacer gráfico por gráfico y decirle que a cada uno me adicione la ecuación y me adicione los R. Método 2, entonces nos vamos por dónde. Vamos a datos. Todos, ¿me siguen, por favor? Por favor, me informan si están siguiendo. Sí, sí. En mi ¿Listo? caso, Profe. Vamos a análisis de datos. ¿Listos?
¿Los escucho? Sí, profe. En análisis de datos vamos a regresión. En regresión le damos a aceptar y aquí nos salen las estrategias para hacer regresión. Como de hoy no nos interesan cosas robustas, entonces tenemos que tener cuidado porque los que los va a variar en todos es Y. Damos Y. ¿Cuál es Y? La abundancia y lo voy a seleccionar con el título. ¿Y X qué va a ser? La concentración que va a ser la misma para todas las curvas. ¿Listo? Como le puse el título, voy a decir que ¿qué? Que le puse los rótulos. ¿Listo? Y como voy a sacar todas las curvas en una sola hoja, voy a decir que me lo lleve ¿qué? A una hoja nueva. Nada de esto me interesa hoy. No estoy interesada en ninguna de estas formas, de estas informaciones no son de nuestro alcance para hoy, entonces no activo nada. ¿Ya tienen esto así todos? Sí, profe. Le damos ¿qué? Aceptar. De aquí nos van a salir una serie de informaciones bien interesantes. ¿Listo? Aquí en algún lado le vamos a poner curva 1 por aquí, para que lo podamos encontrar, o le vamos a poner, un colorcito 2 porque ahora vamos a poner todos en la misma, entonces se nos pueden presentar lo de Confucio. ¿Listo? Y aquí tenemos el coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación y el ajustado. ¿Cuál vamos a utilizar? El ajustado. ¿Listo? Mire que tiene 2 nueves. ¿Listo? Dicen las buenas prácticas que yo decido cuántos tengo. ¿Qué decía allá que cuántos mínimos tenía que tener? ¿Qué nos decía la guía que utilizamos? ¿De cuántos nueves mínimos? 3. Aquí nos dice que 3. con 3 se llama bueno y con 2 se llama ¿qué? Aceptable. Aceptable. Entonces, ¿esto lo tenemos bueno o aceptable? Está bueno. Está bueno. Está aceptable. Está Bueno, aceptable. pues con las cifras Aceptable, sí, y está con aceptable. se ¿Listo? manejan, profe, yo tengo aquí la pregunta. Aquí en este caso, ¿se podría quitar todo ese montón de cifras y por ejemplo, ese 6 podría subir el 7 a 9 o se deja tal cual Exacto. como está ahí? Muy bien. ¿Cuáles son las cifras significativas? ¿Qué nos va a decir las cifras significativas? Esto. ¿Cuántos tenemos aquí? 2. En Bueno, algunos 3. tenemos 2 y en otros tenemos 3. ¿Listo? 3. ¿Con cuál nos quedamos? Con Con el de 3. 3. ¿Listo? Con 3, Entonces con vamos 3. aquí. ¿Qué hacemos? Reducimos ¿a qué? A 3. Y ni en así. Bueno. ¿Listo? ¿Y aquí qué tenemos? Aquí tenemos el intercepto y aquí tenemos la pendiente. ¿Están observando? Les vamos a ponerle otros colorcitos a esos dos porque los vamos a utilizar ahora. ¿Listo? ¿Es el de cuál curva es? El de la curva 1. Y esto lo voy a mandar por aquí, lo voy a necesitar aquí. Le voy a poner regresiones. ¿Listo? Porque esa hoja la vamos a utilizar bastante. ¿Listo? Voy a bajar. ¿Listo? A ubicarme aquí. Voy para la segunda. Entonces, ¿cómo hago otra vez? ¿A dónde voy? ¿Los escucho? ¿Me guían, por favor? Pues seleccionas Análisis de datos. Voy a a datos y datos, análisis de datos. análisis de datos, regresión. ¿Y qué es lo que tengo que cambiar? Únicamente cambio ¿qué? Y. Yo ya hice la 1, ahora voy ¿para qué? Para la 2. Pilas porque aquí voy a cambiar. Ya no quiero que me salga en una hoja, si le voy a decir, sino que me dé ¿qué? Un rango de salida. Y voy y lo ubico. ¿En dónde? Donde quiero que me caigan los resultados. Le voy a decir que me los ponga acá, justo debajo de donde estaba el anterior. ¿Listo? Para que me queden todas las regresiones en una sola hoja. ¿Le doy qué? Aceptar. Aquí ya dijo que no quería. Ay, Dios, con esta vaina. Desde hace un rato está molestando esto. Bueno, a decirle que me lo hagan en una hoja nueva. No,
No quieres de hacer. Ah, ok. Tengo que borrar esto. Hoja nueva. Ahora sí. Sí me seleccionó la segunda, sí. ¿Listo? Como me lo selecciono en una nueva, entonces ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a driblar el sistema. Control C. No me voy a dejar ganar por él. Control B. ¿Listo? ¿Se dieron cuenta de lo que hice? ¿Esta sería cuál curva? La 0, 2. ¿Será que aquí nos funciona lo mismo? ¿Qué dicen? También queda aceptable. También queda. ¿Listo? Y esto de aquí abajo lo vamos a poner en otro colorcito que lo vamos a utilizar ahora. Yo no sé qué color había utilizado. Aquí tenemos, porque los vamos a editar ahora para calcular que si nuestro método es repetible y es reproducible. Y esto como ya lo quité aquí, me lo llevo. Cuando no puedo uno con el sistema, le busca el quiebre. ¿Listo? Ahora voy en la curva 3. Vamos a ver quién me gana. Voy a quedar calladita. Voy a ver quién me gana. También da aceptable. Ujú. ¿Cómo van ustedes? Pero sí ve que la diferencia en qué cifra está, a partir de qué cifra está. Mire, El este ya de... tercero. Ujú. ¿Cómo van? ¿Cuántas curvas llevan? Vale, iba 1, 2, 3. Voy para la cuarta, ¿cierto? Me siento sola. ¿Será que estoy haciendo yo aquí sola el trabajo? Como que hice la No, misma dos profe, no veces. está sola. Yo voy en las 7, pero todavía no las he organizado bien. Creo que hice la misma dos veces, no sé. Bien, ¿listos? ¿Cómo van? Basta, Yo voy cuando en ya. la 7. Uy, qué niños tan juiciosos, ¿listo? Cuando lo tengas listo, alguien por favor comparta y vamos a calcular las desviaciones estándar a ver cómo nos va.
¿Quién quiere compartir pantalla? Por favor, voy a dejar de compartir. ¿Quién dijo yo? Los escucho. Químico es quien va a compartir con pantalla para ver cómo van. ¿Aló? ¿Ninguno está escuchando? Ah, muy bien, Juan David. Gracias. Perfecto. ¿Listo? Por favor, en una hoja vas a poner intercepto y vas a poner pendiente. En cualquier, puede ser allá donde tienen las curvas de calibración. ¿Listo? O en eso ahí. Vas a poner R cuadrado. Eso. Donde quieras vas a poner R cuadrado. Debajo vas a poner intercepto y debajo vas a poner pendiente. ¿Listo? Y vas a poner ahí curva 1, curva 2, curva 3, curva 4. Arriba. Justo arriba. Eso. 1, 2. ¿Cuántas hiciste? Eso. ¿Listo? Y copias los valores de cada curva y los pegas ahí, por favor. Es un trabajo dispendioso. Eso. Juan David, vamos a hacer una cosa para que veamos cómo va cambiando la desviación estándar a medida que vamos haciendo los gráficos. Si quiere debajo de pendiente, ponle desviación estándar o no. Al final, después de la curva 8 o antes de eso, le pones desviación estándar. No porque necesitas 3 desviaciones estándar, una para cada uno. O al inicio o en la primera columna o en la segunda columna le pones desviación. Eso. Muy bien. ¿Listo? Y la pones para calcularla de una vez con todos los parámetros y vamos a observar cómo van cambiando las desviaciones estándar. Los demás también pueden ir haciendo eso para que observen cómo varían las desviaciones estándar a medida que aumentamos datos. Para R cuadrado, no. No, señor. Ahí donde dice desviación estándar, para R cuadrado, aplícale la fórmula, por favor. Eso ahí. Igual, ahí necesitas de población o de... No, ahí no, porque ahí vas a poner los interceptos. Eso. Igual, ¿cuál necesitas? ¿La de muestra o la de población? No te escuchamos. Él la demuestra porque no habían más de 30 datos. Exacto, muy bien, listo, muy bien, Rubén.
Igual, desviación estándar. Yo no sé si se le cayó el internet o que no sé. Eso. Des, eso. Y seleccionas todos los datos que tienes en rojo, por favor. Ujú. Listo. Y baja la fórmula para que cuando ponga los otros datos, él automáticamente te los calcule. Eso. ¿Listo? Ya puedes empezar a poner los otros datos. Y vamos a observar cómo va cambiando la desviación en la medida que va insertando datos. ¿Mm? ¿Se ven lo que le pasa a la desviación estándar? Se va estabilizando. ¿Los demás cómo van? Bien, profe, yo estoy corrigiendo porque creo que hice una igual. Sí, a mí me pasó lo mismo, las hice dos iguales. Por eso paré. Entonces, uno de esto tiene que estar súper concentrado en eso porque cualquier cosa hace locura. ¿Listo? Ajusta las cifras significativas, por favor. Ok, bueno, ahí déjalo con un solo decimal. Déjalos todos con un solo decimal. Eso. ¿Listo? Y lo mismo las desviaciones. Ok, listo. Entonces observemos la desviación estándar de los R cuadrado. Cuando hicimos la regresión lineal, lo hicimos con el 95% de probabilidad. Eso quiere, si debajo pones criterio de aceptación, ¿cuál sería nuestro criterio de aceptación? Debajo de pendiente. ¿Cuál sería nuestro criterio de aceptación? Para la desviación estándar. Recordemos que estamos trabajando con el 95% de probabilidad. Entonces, ¿cuál sería nuestra significancia? ¿Alguien? El 5%, 0,05. Exacto, muy bien, 5%. Ahí ponle 5% y ponle el 5% y abajo le pones 0,05 debajo. Porque dependiendo del valor utilizamos o el uno o el otro. ¿Listo? Abajo tienes que, no, no puedes poner los dos simultáneamente así. Tienes que ponerlos separados. Eso. Es perfecto. ¿Listo? Entonces, para el R cuadrado, ¿aceptamos o rechazamos esa desviación estándar? Sería la desviación estándar del R cuadrado ajustado. ¿Está por debajo? ¿Está inferior? ¿El experimental está al inferior o está superior?
Si quieres ponlo en otro colorcito, esas desviaciones estándar de los parámetros que estamos. Ah, es que de los parámetros que estamos evaluando. Las desviaciones estándar, Juan David. Esas. ¿Las aceptamos el R cuadrado de las desviaciones estándar o no? ¿Hay diferencias significativas o no hay diferencias significativas? Para el R cuadrado. ¿Qué dicen los demás? ¿Hay diferencias significativas o no hay diferencias significativas? No hay. No hay diferencias significativas. Exacto. ¿Por qué? Porque el R experimental es menor que el R crítico. ¿Listo? La desviación estándar es menor, entonces nuestro criterio de aceptación. Entonces no hay diferencias significativas, o quiera que podemos decir que las curvas están bien, las aceptamos. ¿Cómo hacemos con el intercepto? Como aquí tenemos esos números tan gigantes, entonces vamos a sacarle un porcentaje. Esa es una regla de 3 simple. Habría que sacarle el promedio a esos valores de intercepto y pendiente, y le sacas el promedio, por favor. Igual, promedio. ¿Listo? Baja la fórmula. Ahí la puedes bajar que te lo va a sacar automáticamente. ¿Listo? Perfecto. Ahora, ese promedio es el 100%. Mira qué porcentaje tiene la desviación estándar. En algún lado hace esa relación, esa regla de 3 simple. Por allá en otro lado hace esa regla de 3 simple. Eso. Ese promedio es el 100%. La desviación estándar, ¿a cuánto equivale? O sea que es la desviación estándar por 100 dividido en el promedio. ¿Sí es así? 100% es ese valor. Sí, la desviación estándar por 100 dividido en el promedio. Eso es como 0,3, ¿no es? No sé cuánto le dio, porque no lo vi. Sí, da como 0,3 o 0,5, 2, por 10 a la menos 7. Es decir, que lo aceptamos o lo rechazamos en la desviación estándar. Los escucho, químicos. Profe, pero una pregunta, no sé, el cálculo que hizo Juan David, cuando divide, lo divide por la desviación estándar del R, No, tiene que comparar los del intercepto. Yo creo que fue que él se pues equivocó ahí con en el la ecuación. intercepto. Sí, no, Está, es con el promedio del intercepto es, sí, exactamente. ajá, es intercepto con intercepto. ¿Listo? Borra la fórmula y la vuelves a poner, Juan David, por favor. Es la desviación estándar del intercepto por 100 dividido en el promedio del intercepto. Eso. ¿Listo? Enter. Listo. ¿Mm? Es que este valor es el 100%. Esto es, si la desviación estándar por 100 dividido en el intercepto. ¿Listo? Y ahora el otro. Uy, no, ese valor está re extraño porque da 3000, no. Mira, a ver, vuélvelo a calcular. Hacemos lo que pasó.
Y desviación estándar por C dividido en promedio. No es no es R cuadrado, es el intercepto, Juan David. Desviación estándar del intercepto por 100 dividido en el promedio del intercepto. En F22. Por 100 dividido. Exacto. Listo. Ahí, eso está en porcentaje. ¿Lo aceptamos o lo rechazamos? ¿Qué se les ocurre, químicos? Aceptamos. No le pongas unidades de Porque es porcentaje que lo multiplicó por 100. Eso por Se defecto está... aceptaría. Ajá. Porque está por debajo de ¿qué? Del 5%, ¿cierto? Ahora calcula el otro, por favor. Para la pendiente. ¿Listo? Esa también está en porcentaje. ¿La aceptamos o la rechazamos? Aceptamos también. Exacto. ¿Listo? Entonces, en términos de sensibilidad, ¿el método es sensible? ¿La sensibilidad la medimos con el desplazamiento del intercepto o con la pendiente? con el intercepto. La sensibilidad, no, Ah, no, con la pendiente. con la Con la pendiente. pendiente, profe. ¿Listo? Entonces, ¿hay diferencias significativas o no hay diferencias significativas en la desviación estándar de la pendiente? ¿Cuál es? ¿Es el de 0,4 o el de 3? Ese. Entonces, como no hay diferencias significativas, significa que nuestro método es ¿qué? Sensible, tiene alta sensibilidad. ¿Listo? Escríbelo al lado. ¿Sí? Como la desviación estándar de las pendientes no muestran diferencias significativas, quiere decir que el método es ¿qué? Altamente ¿qué? Sensible. ¿Listo? Recordemos que es ¿qué? Es la pendiente, ¿cierto? Que es la rotación. ¿Recuerdan lo que veíamos que era la rotación? ¿Listo? Efecto matriz. ¿Con qué medimos el efecto matriz? Con la pendiente. Con la pendiente. ¿Cómo nos dio la desviación estándar de la pendiente? ¿La aceptamos o la rechazamos? ¿La aceptamos, no, profe? Sí, señor, porque está por debajo del 5%. Ajá. ¿Eso quiere decir que hay efecto matriz? ¿Qué escribimos? ¿Si hay efecto matriz o no hay efecto matriz? No, profe, ¿no? No hay efecto No, matriz, ¿no? exacto. No hay efecto matriz porque no hay diferencias significativas ¿en qué? En el desplazamiento de las interceptos. ¿Listo? Entonces escribe arriba, escribe completo, Juan David, para que no se te olvide. Altamente sensible porque no hay diferencias significativas entre las pendientes y no hay efecto matriz porque no hay diferencias significativas entre los interceptos. ¿Listo? Profe, yo no entendí cómo se determinaba la sensibilidad. La sensibilidad se toma en todas las pendientes y a todas las pendientes se le hizo la desviación estándar. ¿Listo? Con todas las pendientes de las curvas que se hicieron, se hizo la desviación estándar porque la sensibilidad es cuánto varía la pendiente, ¿sí? Es la traslación, es esto. ¿Listo?
y a todas las curvas que teníamos se le hizo la desviación estándar. Como trabajamos con el 95% de nivel de confianza y para poder hacer la correlación hicimos porcentaje, entonces nuestro criterio de aceptación es ¿qué? 5%. Esto porque hicimos la regla de 3 simple. Y tanto ese peso de la desviación estándar con respecto al promedio dio inferior al 5%. Eso quiere decir que no hay diferencias significativas. Como no hay diferencias significativas, significa que ¿qué? Que nuestro método es altamente sensible, que detecta pequeños cambios en la concentración, nos va a detectar en la relación, en la respuesta, y que no hay efecto matriz. Ahora sí, Marla, Sí, señora, gracias. de nada. Entonces vamos a hacer resumen de qué calculamos hoy. Calculamos que, nos falta calcular la curva. ¿Cómo quedaría la curva? ¿Cómo creen ustedes que seleccionaríamos la curva para poder calcular los blancos y la relación señal-ruido? ¿Qué se les ocurre? ¿De qué forma podemos ser científicamente coherentes para poder determinar cuál sería la curva que utilizaríamos para calcular la concentración del blanco y la concentración de la relación señal-ruido? Escucho propuestas. ¿Aló? ¿Químicos? ¿Alguna idea que se les ocurre? ¿Cómo sabemos cuál es la curva que vamos a utilizar para cuantificar nuestro analito, nuestro blanco, nuestra relación señal-ruido? Profe, pues tendría que ser, no sé, el R que mejor da. Perfecto. Esa es la primera regla de decisión, la que tenga el mejor R. ¿Listo? ¿Cuál de esas tiene el mejor R? Profe, pero es que en este caso Eso eh, iba a decir, hay hay, varios. sí, hay varias. Ujú. Entonces Entonces, no ¿qué? iríamos por la parte de la menor desviación estándar de cada una. Exacto. Entonces se vaya al error típico y mira la que tenga el menor error típico, ¿sí? Y esa es la que vas a utilizar. Entonces, miren la que tenga el menor error típico y esa es la que se va a utilizar. Inclusive la pueden utilizar el error típico de la regresión arriba, y que está arriba, porque ese error típico de arriba es el que me demuestra todo. En cambio, estos de aquí abajo donde está intercepto me dice el error típico del intercepto y el error típico de qué? De la pendiente. En cambio, ese de arriba me dice el de todo. Entonces, el que tenga ese menor error típico de toda la correlación. So, Creo que es la curva 7 sí. ¿eh? Sí, señor, la 7. Las 7. Entonces vamos a tomar esos datos de el intercepto y de la pendiente y construyamos la ecuación. Entonces, ¿qué me queda? La concentración del perdón, la exacta. Y con eso construyamos la ecuación. Entonces, ¿cómo quedaría? Y, ¿qué es? Y es abundancia. Escribe por ahí en algún lado, abundancia que es igual. Combina dos o tres celdas porque te va a salir grande. Exacto. X es ¿qué? Concentración. Listo, Cristian. Ujú.
Esto. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación? Y es igual a ¿qué? Escribe la ecuación si quieres, o escríbela ahí, o ve y voy a sacar la forma. No, no puedes escribir así, porque te va a salir otra cosa. No. Borra ese igual. Juan David, por favor. Ve a donde dice insertar, Juan David. Insertar. Superior, tercer título arriba a tu izquierda. Ecuación. Ahí donde dice símbolo, pon ecuación. A tu derecha dice símbolo, despliégalo y hable la ecuación. Exacto, entonces escribe Y igual a ¿qué? No escribe el valor, escribe el valor como tal. Eso igual a ¿qué? Daría, eso sería que le vamos a poner primero el intercepto, entonces sería 101.779,3. Señal de abundancia intercepto sobre pendiente. Menos, no. ¿Cómo es la fórmula de ecuación de regresión lineales? Y es igual a A más BX. Donde A en tu caso sería el intercepto. Entonces escribe 101.000. Ujú, coma 3 más la pendiente, que es 5.334,4 por X, o sea, por la concentración. Con la mayúscula, para que no se te vaya a confundir con el signo por. Eso. ¿Listo? Esa es la ecuación. ¿Listo? Entonces, con base en eso, ya puedes calcular, pueden calcular las concentraciones de el blanco y de la relación señal-ruido despejando. ¿Listo? Entonces, los calculan y la próxima semana, antes de empezar a hacer cartas de control, y para eso deben tener todos los ejercicios resueltos para que con todos los datos que hemos hecho podamos hacer varias cartas de control. La teoría de la otra semana es muy cortica, entonces vamos a hacer bastantes cartas de control para que les quede de práctica y con base en los datos que tengamos hacemos eso. ¿Listo? Entonces vamos a repasar. ¿Qué aprendimos hoy de novedoso? Escuchemos, ¿por quién empezamos? Escucho químicos. Juan David, ¿qué aprendiste hoy? Laura, te escuchamos. A ver si ahora sí te escuchamos. Hola, ¿sí me escuchan? Ahora sí. Muy bien. Lo que hoy me queda de la clase es como afianzar nuevamente los conceptos, pero además algo que muchas veces cuando uno tiene que realizar una serie de experimentos, uno piensa que
necesita como que técnicas muy robustas o cosas demasiado costosas como para partir, como para decir que tiene buenos resultados o confiables, pero en este caso, mediante una curva, ella le puede brindar mucha información solo realizándola y ya de ahí pues ya se pueden dar otras cosas, pero aquí lo importante es cómo mediante una curva se puede aprender sobre la selectividad, el efecto matriz, sobre si es sensible y además el rango óptimo en el que uno puede trabajar antes de ya irse a un equipo a trabajar rangos de concentraciones sin ni siquiera saber pues cuál es el ideal. Pues ya, eso sería, gracias. ¿Listo? Muy bien. ¿Quién más? ¿Aló? Ok, entonces durante la semana, por favor, calculen las concentraciones de la relación señal-ruido y de el blanco para saber qué analista es el mejor, si uno de los Juanes o Nicolás. ¿Listo? ¿Estamos claros? Sí, profe. ¿Listo? Bien. Bueno, profe, Y les voy a pedir un favor porque acuérdense que sin manitas no hay galletas. Yo les voy a crear una carpeta acá. ¿Listo? Aquí en equipos. Ay, Dios. ¿Listo? Les voy a crear una carpeta donde ustedes van a subir sus actividades. ¿Listo? Pueden crear una carpeta con su nombre. ¿Listo? Y con los nombres de los archivos que tienen acá cada actividad, con que solo le pongan al final, puede ser las iniciales de su nombre, como están dentro de su carpeta. Entonces van a tener para la próxima semana 1, 2, 3, 4, 5 archivos trabajados, ¿sí? Y entonces crean, yo le pongo aquí, mejor dicho, lo voy a hacer de una vez. Carpeta, y la carpeta se llama resultados. Eso se llama verificación analítica 25.2. ¿Listo? Vamos a ponerle este color floripondra. Ahí cada uno en esta carpeta va a crear una carpeta con sus iniciales. Y dentro de esa carpeta van a poner sus archivos ya, los que han trabajado, para que los podamos analizar. Inclusive ya los van a tener disponibles para trabajar. ¿Me hice entender, químicos? Sí, profe. ¿Listo? Y entonces de hoy en noche vamos a trabajar cartas de control. La teoría es muy corta, lo que más es interpretación. Entonces para eso van a tener unos documentos. Ya saben que los primeros documentos de base son los trabajos de Karen y de Diego Periñán, que hacen una buena búsqueda de esa información. Y entonces nos vemos la otra semana. Ya vamos aproximándonos al final del curso. ¿Listo? Listo, profe, gracias. ¿Listo? Bien. Chao, chao. Ha sido un placer. Hasta luego. chao, profe, gracias. Chao. Gracias. Profe, hasta De luego. nada. Chao. Ya, profe, hasta luego. Hasta luego.